Bueno, pues hemos aprendido que la gran necesidad que hay de la consejería bíblica, hasta el momento estudiamos todo el año pasado que consejería bíblica simplemente es un discipulado. Consejería bíblica es un discipulado intenso. Y déjenme ver qué pasó con esto. Y todos estamos llamados a aconsejar, es decir, a discipular. Y estudiamos todo el año pasado acerca de consejería bíblicas, métodos, doctrinas, forma de hacerlo. Y después comenzamos una serie donde aplicábamos todo eso y la nombramos Cuando estoy en, y le poníamos un nombre: cuando estoy sin perdonar, cuando estoy sin arrepentirme, cuando estoy en problemas, cuando estoy en dolor, cuando estoy preocupado, cuando estoy desanimado, cuando estoy enojado, cuando estoy temeroso. La semana pasada con nuestro hermano Diego estudiamos cuando ando solo, cuando me estoy aislando. Y es que primero tenemos que aconsejarnos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás. No es posible que yo quiera ayudar a alguien más cuando realmente yo no sé manejar estas situaciones. Y esa era la idea. El día de hoy vamos a empezar el último tema de esta serie y quizás sea el punto máximo cuando uno se va a aconsejar a uno mismo y cuando uno va a aconsejar o a discipular a alguien más. Y el tema que hoy vamos a ver es cuando estoy de luto. Cuando estoy de luto. Cuando estoy de luto, ¿qué voy a esperar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué recursos debo de usar? ¿Cómo puedo darle gloria a Dios en medio de tanto dolor? Esa es la idea de este tema. Durante la consejería bíblica hubo un pasaje que estudiamos mucho nosotros y está en Romanos 15:14. Por favor, ve conmigo a Romanos 15:14. Y miren lo que dice Pablo en Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Este es el carácter de un consejero bíblico, de alguien que discipula. Es una persona que está llena de bondad. Es decir, siente compasión, amor por la persona que está enfrente. Es una persona que está llena de todo conocimiento bíblico. Sabe manejar correctamente las sagradas escrituras. Entonces, con esto tiene la capacidad de amonestar o exhortar o enseñar o animar a otras personas. Y algún día alguien que ha perdido un ser amado seguramente va a venir. O quizás tú ya pasaste por esa situación desafortunadamente. Debemos de estar llenos de bondad, llenos de todo conocimiento para poder ministrar, ayudar a aquellos que nos rodean. El miércoles 6 de octubre del 2021 a las 10:35 de la noche, mi esposa entra donde yo estaba con el teléfono en su mano y me dice: esto no estaba en el script. Y me dice: es tu papá. Recuerdo que tomé el teléfono y mi papá confirmó lo que yo más temía. Ese día el Señor había indicado que el tiempo que le había prestado a mi mamá en esta vida había llegado a su fin. En ese momento comencé una etapa muy desconocida para mí que se llama luto. Esa noche nos cambiamos y con mucha tranquilidad fuimos a darle la noticia a mi hermana. Mi esposa me preguntó que si estaba bien, a lo mejor esa tranquilidad que yo tenía, esa ausencia de llanto le llamó la atención y yo le dije que sí, que estaba bien, estaba bien. Desde el punto de vista humano, yo estaba en una etapa que se conoce como shock. Desde un punto de vista espiritual, Dios me estaba proveyendo la tranquilidad que yo necesitaba para ministrar a otros.
Mis sentimientos internamente comenzaron a irse de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. Había personas que me decían cosas que aunque yo sabía que no eran malintencionadas, me lastimaban mucho por dentro. Aunque mi mamá me consideró un buen hijo siempre, me sentía muy culpable porque yo sabía que podía haber hecho muchísimo más. Cuando estaba pasando un tiempo muy agradable, de repente me detenía, miraba todo alrededor y me sentía culpable. ¿Cómo era posible que yo me estuviera divirtiendo cuando mi mamá no estaba aquí, mi papá estaba pasando por una situación complicada? Dejé de ver fotos donde salía mi mamá por mucho tiempo. Al día siguiente de la noticia, llegó el pastor Bruce Blakey, el pastor Aarón y el pastor Chance a mi casa. Cuando ellos entraron, pues traté de ser lo más fuerte, lo más espiritual y no llorar. Pero los que tuvieron la oportunidad de tratar al pastor Blakey, ustedes saben que con esa sabiduría que el Señor le ha dado, nos desarma con un par de palabras. No recuerdo qué dijo, pero después de que dijo esas palabras, no pude más y me solté llorando. Así es de que me quité la carátula de hombre espiritual, fuerte, que no siente nada, para mostrar una de las partes más humanas que tengo y que todos tenemos. Y empecé a llorar enfrente de ellos. Ese día fue bonito porque conocí una parte de los pastores que es muy difícil que se muestren ahí en el púlpito. Vi realmente en los ojos, en el rostro del pastor Aaron Ives, una preocupación genuina. En el pastor Chance, una amistad real, aquí estoy para ti. Y en el pastor Bruce, aquí estoy para ministrarte, para decirte cosas y ayudarte a enfocarte en el Señor Jesucristo. Han pasado 4 años y la verdad todavía duele. Y duele mucho. Aún en ocasiones me despierto en la madrugada con lágrimas en los ojos por un sueño real que tuve acerca de mi mamá. Aún tengo sueños, o he tenido sueños muy extraños, muy raros. En uno de ellos yo lloraba y volteaba y me decía a mi mamá, ¿qué tienes? Y yo le decía, te moriste. ¿Cómo no voy a llorar? Te moriste. Por eso me gustaría compartir con ustedes algo que precisamente estos pastores compartieron conmigo en ese día. Llegaron y me regalaron un librito chiquito que se llama Grieving. Cuando yo leí ese libro, comprendí por lo que estaba pasando. Muchas veces no ponemos la información en orden y no entendemos lo que está sucediendo en esos momentos. Y es lo que me gustaría compartir con ustedes. Cuando un ser amado ha partido, muchas cosas inesperadas, extrañas y nuevas van a pasar dentro de nosotros. A veces pensamos que cuando termina el velorio y el funeral, ahí todo va a acabar. Pero en realidad es cuando comienza un valle que para la mayoría de nosotros es desconocido, que se conoce como luto, el duelo. Y el proceso del duelo va a ser diferente para cada uno de ustedes, no va a ser como el mío. No sucede exactamente igual para cada una de las personas. Es muy impredecible, no sigue un orden. En ocasiones el luto te va a llevar a callejones oscuros de gran dolor emocional. En otras ocasiones te va a impulsar al rincón de la confusión, de la tristeza. De vez en cuando va a llegar la alegría a tu vida, como te decía, pero te vas a sentir culpable de esa felicidad. Así es de que lo primero que me gustaría recomendarte es que le tengas paciencia
a otras personas. Porque cada uno de ustedes es diferente. A veces queremos que las personas reaccionen como nosotros quisiéramos, pero la realidad es que Dios trabaja con cada persona individualmente. Debemos de ser pacientes con aquellos que han perdido un ser amado, cercano. El proceso de luto en tu vida va a suceder, y va a suceder por dos simples razones. Una, eres humano. Eres humano y por eso sientes. Y número dos, Dios te ha dado esa hermosa capacidad de amar. Y cuando ese ser amado al cual has amado tanto ya no está, duele. Y duele mucho. Así te hizo Dios. Así te hizo el Señor. Cuando abres tu corazón vas a amar. Y ese amor tiene la capacidad de hacerte llorar. James White, el autor del libro que les comento, escribe lo siguiente. Y está en sus hojas allá arriba. Cualquiera que tenga la edad suficiente para amar, tiene la edad suficiente para estar de luto. Por mucho que luchemos contra esa etapa, así es como Dios la hizo, así es como Dios la diseñó. No podemos ir en contra. La etapa del luto es para todos los seres humanos, incluyendo para los creyentes y hasta para los más espirituales. Muchos creen que porque su ser amado está en un mejor lugar, y realmente que lo está, no deben de estar de luto, y eso es un grave error. La realidad es que Dios no nos hizo de cartón o de piedra o de papel. Alguien que amabas ya no está aquí, ya no está en esta vida. Cuando llegas a los pies del Señor Jesucristo, Él no te quitó los sentimientos, y esa ausencia duele, y es válido sentir tristeza. Pablo explica esto con las siguientes palabras. Ve conmigo por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. Pablo está preocupado por aquellos que han perdido un ser amado. Y miren sus palabras. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra dormir son para aquellos que murieron en Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Te fijas? Pablo nunca recrimina la tristeza de estas personas. Al contrario, en una manera amorosa les invita a ponerse tristes. Y luego dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo da unas palabras de consuelo enormes. Trata de que ellos levanten su cara y vean al Señor Jesucristo en medio de su dolor y que haya esperanza. Básicamente Pablo les está diciendo, este no es un adiós, sino un hasta luego. Es simplemente cuestión de tiempo, que no se te olvide. Estas palabras traen consuelo, pero no traen una prohibición para no ponerse triste. Los cristianos se entristecen, pero a diferencia de los demás, nos entristecemos de una manera que hay esperanza. Siempre hay esperanza. Por eso, la primera recomendación que te voy a hacer cuando llegue ese momento es que hagas algo súper espiritual. Ponte a llorar. Ponte a llorar. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Hay una válvula que Dios creó en nosotros que se llama llanto. Está ahí por una razón. Al estar triste, a veces lo más espiritual que puedes hacer es llorar. No cometas el error que yo cometí. El llanto es una válvula natural que Dios ha puesto en nuestros cuerpos
para que nos desahoguemos. Simplemente es una válvula de liberación. No hay nada de malo en llorar. Nadie debería de restringirnos. Nadie debería ver mal eso. En México, y esto es verdad, cuando los hombres lloran les dicen, es que no debes de llorar. ¿Qué, no eres macho? Pues sí soy macho, pero soy un macho chillón. ¿Qué tiene? ¿Verdad? No hay nada de malo. Y se nos inculca eso a veces. No debes de llorar. Bueno, ¿y por qué no? No hay nada de malo en llorar. Y el ejemplo más hermoso nos lo dio el Señor Jesucristo. El versículo más pequeño, más corto que van a encontrar ustedes en la Biblia es Juan 11:35. Y dice, Jesús lloró. 2 palabras simplemente, pero muy profundas y un gran ejemplo. Jesús lloró. Sus discípulos lloraron. Miren a Pedro, Mateo 26. Versículo 75. Dice esto. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Y vaya que Pedro era una persona arrebatada, una persona que a veces violenta. Él lloró. ¿Qué tal ese gran guerrero David, que venció al gigante Goliat y peleó muchas veces contra los filisteos? Miren lo que dice segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 30, acerca del gran guerrero David. Dice así: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y los que le seguían, ¿qué estaban haciendo? También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subía. A veces queremos mostrar una carátula que no es real. No, eso no ayuda en nada, no te va a ayudar, al contrario, te vas a ahogar por dentro. El llanto es una válvula que Dios ha puesto en ti para que liberes esa presión. ¿Qué tal segunda de Timoteo? Miren, segunda de Timoteo 1:4. Ese superapóstol llamado Pablo, que por cierto era un centurión romano, un gran guerrero, hombre de carácter. Miren lo que dice en segunda de Timoteo 1:4. Le dice a este joven, ¿sabes qué? Deseo verte y me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo lloraba, el joven Timoteo lloraba. No hay nada de malo en llorar. Puedes llorar sin sentir ninguna vergüenza o sentido de culpabilidad, porque simplemente es bíblico. Es bíblico y de hecho debes tú mismo animar a otros que si tienen la necesidad de llorar, pueden hacerlo. Hazlo como desees, en público, a solas, con tu cónyuge, como quieras, pero llora. Ponte a llorar. Esto te va a ayudar a pensar mejor también, a sentirte mejor. Y sabes, clínicamente las lágrimas proveen grandes beneficios a tu cuerpo. Dios creó el cuerpo humano maravillosamente y una de las cosas que puso fue la capacidad de llorar. Las lágrimas o el llorar proporcionan un efecto calmante a la persona, según los doctores. Esto se debe a que el llanto activa el sistema nervioso parasimpático, SNP. Y si es simpático, pues te va a hacer reír y te vas a sentir mejor. Este sistema
se encarga de proporcionar relajación a tu cuerpo y un descanso después de un esfuerzo. Entonces, el llanto te va a ayudar a calmarte. El llanto también ayuda a aliviar el dolor y mejora el humor y el sueño, según los doctores. Las lágrimas emocionales liberan dos sustancias esenciales para sentirse bien: la oxitocina y endorfinas. Este estallido hormonal genera una sensación placentera de profundo bienestar y tranquilidad. También los doctores dicen que las lágrimas nos ayudan a deshacernos de bacterias que pudiéramos tener en los ojos. A nivel físico, mantiene los ojos lubricados y también limpios. Dicen los doctores que llorar reduce la ansiedad y el estrés, es un calmante natural. Eliminamos adrenalina, noradrenalina, sustancias que segregamos en cantidades más abundantes ante situaciones de estrés, de peligro o de mucha tristeza. Llorar clínicamente es bueno. También el llanto, dicen los doctores, hace una invitación a los demás a sentir empatía. Y eso te va a ayudar a sentirte protegido. Las personas a tu alrededor se van a conmover y te van a brindar ese apoyo que tú necesitas. Llorar también te va a ayudar a conocerte mejor. Esas lágrimas van a enseñarte qué es lo que verdaderamente te importa a ti y cuáles son tus puntos vulnerables. ¿Sí? Cuando la Biblia dice en Juan 11:35 que Jesús lloró, nos está diciendo mucho más, hermano. Y estas son las ventajas de llorar. Cuando llegue ese momento, cuando haya una pena, un dolor, un sentimiento, no hay nada de malo en llorar. Jóvenes, hombres, mujeres, adultos, lloraron. Y así nos hizo Dios. Así nos hizo Dios. ¿Qué debo de hacer cuando estoy de luto? Algo súper espiritual. Llorar. Llorar. Desahógate. Saca eso que te está consumiendo por dentro, y el llanto es una de las maneras de hacerlo bíblicamente. Tengo una pregunta de aplicación para ti. ¿Estás listo? ¿Puedes llorar con plena libertad cuando es necesario o cometes el error de reprimirlo? ¿Puedes llorar libremente cuando es necesario o cometes el grave error que yo cometí reprimiéndolo? Después de esta pequeña reflexión, yo te invito a que llores. No hay nada de malo. Desahógate. Nadie te va a criticar. Vamos a hablar un poquito acerca del proceso del luto. El proceso del luto. Muchas veces hablamos de la muerte y situaciones, pero estudiarlo de esta manera, yo no me acuerdo haberlo hecho, la verdad. Y precisamente esa fue la causa por la cual en ese momento cometí muchos errores. Y interesantemente, después de que partió mi mamá, a los poquitos meses, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ministrar como a 3 o 4 personas que precisamente perdieron a un papá o a una mamá. Aún en medio del dolor, Dios es soberano, pero a veces quisiéramos que el luto fuera una línea recta, que se empieza aquí, luego sigue esta etapa, luego esta y salimos. Pero no es así el luto. A veces pareciera como un círculo, que pasamos por algo, pensamos que ya no vamos a pasar, pero otra vez regresamos y se suelta un círculo. Llega un resentimiento, una amargura, llega un shock y luego se repite. En otras ocasiones parece que la persona ya va saliendo cuando de repente, ¡pum!, vuelve a caer otra vez. Por eso, cuando veas a una persona en esta situación, recuerda
que nadie quiere estar así, no es cómodo. Uno quiere salir, pero a veces no se puede. Lo que tenemos que hacer es enseñarle lo que estamos platicando el día de hoy para que comprenda lo que está sucediendo, y con mucha paciencia y amor vamos a encaminarlos a los pies del Señor Jesucristo. El proceso del duelo no es ni una línea recta ni un círculo, más bien es como una espiral. La espiral va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de una dirección hacia otra. La espiral del duelo puede llevarnos hacia arriba y finalmente podemos salir del duelo. Pero a veces, si no enfrentamos ese duelo de una manera adecuada y nos negamos a enfrentar la realidad, nosotros mismos nos vamos a ir para abajo de la espiral. Y subimos y bajamos, y subimos y bajamos, y nunca vamos a poder salir. Tristemente, muchas personas pueden quedarse en esa etapa aún por años, por años. Esto no quiere decir que cuando tú sales ya no duela, va a doler, y quizá va a doler toda la vida, te vas a recordar, van a salir lágrimas, pero ya no estás estancado. Existen dos espirales, según nos comenta este autor. Una le nombra la espiral ascendente, que es la que te va a ayudar a salir, y la otra es la espiral descendente, que es la que no te va a permitir salir. Ahí ustedes en sus copias pueden ver la diferencia entre una y otra. Vamos a ver cada etapa, cada elemento de esta espiral por la cual se pasa cuando estamos de luto. Lo primero es que existe una conmoción. Era lo que yo les decía, es como un shock. Nuestra mente no puede procesar completamente lo que ha sucedido. Afrontamos las cosas de una manera casi mecánica. A algunos les preocupa esta pérdida tanto que no pueden moverse, están detenidos. Algunas personas se preocupan porque no hay sentimientos, no hay una reacción, simplemente la persona está estática, no se mueve, está tratando de procesar lo que ha sucedido. Existe también otro paso que se llama la soledad. La soledad está en la espiral ascendente, pero en la espiral descendente está el aislamiento. Y hay una gran diferencia entre estas dos. Muchas veces leemos en la Biblia que el Señor Jesucristo buscaba esa soledad para orar, pero no se aislaba, no cortaba comunicación con los demás. Esta es la parte de la espiral donde se halla un vacío, hay un hueco, hay una soledad. Aquí deseamos mucho que las cosas fueran como antes, pero la Biblia es clara en Eclesiastés: todo tiene su tiempo debajo del sol, tiempo para vivir y tiempo para morir. Y entra un sentido de soledad. Los que están en la espiral ascendente van a experimentar soledad, pero los que están en la espiral descendente van a experimentar aislamiento. No van a querer estar con nadie, van a rechazar a todos. La soledad es cuando necesitamos tiempo para pensar y reflexionar, como lo hacía el Señor Jesucristo, que se apartaba a orar él solo, a pensar, como lo vemos en el Getsemaní. Pero el aislamiento se da cuando la persona se aleja de los demás, no quiere relacionarse, no quiere venir a la iglesia, no quiere que la visiten, decide cortar relaciones y rechaza el consuelo que los demás le quieren proporcionar a un Dios mismo que es el Padre de toda consolación. Este paso, hermanos, es el primer paso para entrar a una caída descendente, a la espiral descendente. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes pueden analizar
cuando sus emociones están saliendo del lugar. Ustedes pueden decir, es que no quiero ver a nadie. Es normal. Dios no me diseñó así. El siguiente paso es la ansiedad. Aquí existe ansiedad y existe culpa también. El evento nos hace pensar en nuestra propia fragilidad, nuestra propia mortandad. El creyente va a enfrentar mejor esta etapa cuando tiene su esperanza en Cristo Jesús. Por esa razón es muy importante que tú no pierdas un estudio bíblico, que tú no pierdas el estar con los hermanos, congregándote, porque sin darte cuenta te estás capacitando, te estás nutriendo con nutrientes espirituales para cuando lleguen estos momentos estés más fortalecido. Mira lo que dice Salmo 39:5. El creyente va a estar consciente de esto. Miren cómo habla tan claramente. Y le dice al Señor esto: he aquí diste a mis días término corto. Era su tiempo. Una persona que perdió a su papá me dijo, era su tiempo. Por más que le busque por todas partes, era su tiempo. Dice, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Eso está en nosotros. Lo repetimos una y otra vez, pero en ese momento se hace muy real. Estamos de pasada. Simplemente estamos aquí de pasada. Aquí en esta ansiedad se genera un sentido de inseguridad, incertidumbre sobre el futuro. Y el creyente va a enfrentar mejor esa situación. Miren lo que dice Filipenses 4:19. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer mi papá ahora que mi mamá ya no está ahí? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros? Yo estoy acá y él está allá. Pero pasajes como este me pueden dar tranquilidad. Porque dice aquí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no puedo estar allá, pero mi Dios que es omnipresente, sí. Mi Dios que es omnisciente sabe mucho mejor lo que necesita ese ser amado que yo. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:7. Nos hace una invitación y nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Llevamos esas preocupaciones y descansamos en el Señor. Dejamos de querer jugar a Dios porque queremos nosotros tener el control de todo y decimos, Señor, allá Él está en sus manos y está bien. Y seguiré orando y orando. También aquí, este sentido de que uno pudo haber hecho más por ese ser amado va a generar un sentido de culpa también. Eso puede hacer que las fuerzas se vayan y que las personas piensen cosas como, si tan solo hubiera visto estas señales antes, seguramente lo hubiera llevado a ese doctor y esto no hubiera sucedido. Si tan solo hubiera hecho esto o aquello, y empieza la mente a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No, debemos de detenernos y no debemos de pensar así. Todo tiene su tiempo. La realidad es que Dios es quien está a cargo de las cosas y no nosotros. Eso de pensar, lo hubiera llevado con este doctor, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, ya no es válido. Miren lo que dice Mateo 10:29. Dios es el que está a cargo de todo, no nosotros. Nosotros hacemos lo más que podemos.
Y el resultado está en el Señor. Miren lo que dice, ¿no se venden 2 pajarillos por cuarto? Con todo esto, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Él está a cargo. No tiene caso que regresemos nuestra mente al pasado. Quien está en la espiral ascendente va a tener una preocupación normal. Va a poder aplicar estos pasajes bíblicos, pero quien está en la espiral descendente va a dejar que ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de hubiera esto, hubiera aquello, lo consuma. Tenemos que identificarlo y decir, esto no es normal, esto no le trae gloria a Dios. También vamos a pasar por otro sentimiento, y es el sentimiento del enojo. Algunos pasan por esta etapa aunque no estén de luto, El enojo. Casi todas las personas se enojan cuando tienen una pérdida de cualquier tipo. Esta etapa es muy peligrosa y se enojan de diferentes maneras. Cuando no hay un culpable como una enfermedad, esa culpa se va a descargar sobre alguien. La persona tiene tanto dolor que quiere encontrar un culpable y lo va a descargar sobre alguien. Es algo que está en uno. Esto genera muchas veces relaciones rotas. Salen fácilmente de control y sale el por tu culpa. Si tú hubieras hecho esto, o el chiste es de que traen tanto que quieren sacarlo y muchas veces lo sacan con la persona equivocada. A veces la ira la descargamos aún sobre nosotros mismos y nos enojamos con nosotros mismos por algo que hubiéramos dicho o no dijimos, y nos enojamos con nosotros mismos. A veces, aunque no se diga, ese enojo va contra Dios. No lo expresamos audiblemente, pero la realidad es que el enojo es contra el soberano, con el que está en control de todas las cosas. Esta etapa es tan increíble que a veces se puede culpar aún al que ha fallecido. Me ha tocado escuchar, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Y quizá a lo mejor fue parte del sueño que tuve, que les comenté. ¿Por qué lloras? Te moriste, no estás aquí, tú te fuiste. Es algo increíble, a lo mejor suena aquí irracional, pero cuando estás en esa situación son los escenarios. Por ejemplo, miren, vamos a Juan 11:21. Miren las palabras sutiles de Marta, lo que le dice al Señor Jesucristo. Juan 11:21. Cuando muere Lázaro, Marta le dice al Señor esto: Señor, si hubieras estado aquí. ¿Y recuerdan el pasaje? El Señor Jesucristo simplemente no quiso estar ahí a tiempo. Él mismo dice, no, ahorita no nos vamos a ir. Miren, es muy sutil, pero le está diciendo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿De quién es la culpa? ¿Contra quién está enojada ella? Es el sentido del dolor. Tratamos y lo descargamos. Pero el Señor con mucho amor trata aquí a esta alma doliente. El enojo también se va a expresar en irritabilidad. Las personas se enojan muy fácilmente. El duelo nos hace emocionalmente vulnerables de muchas maneras. Nos ofendemos por cosas muy simples. Yo les decía, a veces personas me decían algo y yo por dentro sabía que no me lo estaban diciendo con mala intención. No me querían ofender. Y yo decía, ¿pero por qué me da coraje? ¿Por qué me enojo? ¿O por qué me da tanto sentimiento, tantas ganas de llorar?
La espiral descendente va a reemplazar ese enojo por la irritabilidad. Es muy diferente enojarse a irritarse. El irritarse es el resultado natural de un aislamiento y el miedo. Perdónenme la comparación, pero cuando un perrito se aísla y se le ha maltratado, cuando se le libera, siempre va a estar a la defensiva. Es lo que sucede con nosotros también. Cuando nos aislamos y sentimos que somos maltratados, vamos a estar a la defensiva siempre. Por eso no es bueno aislarse. Por eso, más que nunca, tenemos que estar en la comunión de los hermanos. Un animal asustado va a atacar ante cualquier peligro percibido, aunque la persona le quiera ayudar al perrito. La irritabilidad debe de tratarse y no se debe de ignorar, porque puede traer muchos daños. Y a veces, como les digo, relaciones rotas que ya no se van a poder reparar. Jonás llevó su enojo a tal extremo que no podía ver la misericordia de Dios. Miren, vamos a Jonás capítulo 9. Y miren hasta dónde pudiéramos llegar. Jonás capítulo 4, versículo del 9 al 11. Ese libro que les regalé de Redeeming Memory, que ya la mayoría de ustedes conocen. A los que nos acompañan por primera vez, se trata de que un joven que se congregaba en nuestra iglesia se cambió en Houston, se iba a cambiar de departamento. Su familia, que estaba en Amarillo, creo que en Amarillo, Texas, iba a ir a ayudarle a cambiarse a Houston, y en el camino su mamá, su papá y sus 2 hermanas mueren en un accidente automovilístico. Cuando él recibe la noticia, dice que lo primero que él hace es abrir su Biblia en el Salmo 97 y leer: ¿a quién tengo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es muy importante nuestra doctrina, es muy importante instruirnos bíblicamente en una manera adecuada para poder enfrentar esto en una manera diferente. Mire Jonás capítulo 4, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Aquí tenemos un creyente con un enojo fuera de control, diciendo incoherencias. El enojo nos puede controlar. Versículo 10. Y dijo Jehová: ¿tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? El Señor amorosamente busca enfocar a Jonás nuevamente, porque su enojo lo está sacando de balance, está irritado él, está diciendo incoherencias. Debemos de tener cuidado cuando estamos en duelo, que nuestro enojo no se salga de control, porque podemos hacer mucho daño. Otra etapa por la cual vamos a pasar es la tristeza. Tristeza. La tristeza puede ser intensa y esa intensidad hace que la persona pierda fuerzas. Cumpleaños, aniversarios, días festivos suelen provocar mucha tristeza en las personas. Ese ser amado ya no va a estar ahí. Esa comida que preparaba con tanto amor ya no va a estar ahí. Esas sonrisas o esas bromas o esos cantos ya no van a estar ahí. Y eso suele generar mucha tristeza y debilitar a las personas. La tristeza puede convertirse en algo crónico y debemos de tener cuidado, porque ahí es cuando nos detenemos y no queremos seguir adelante.
Es normal entristecernos, pero hay que cuidar que esa tristeza no se salga de control. El Señor Jesús también pasó por tristeza. Miren lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo el Señor? Lloró sobre ella. Él sintió una tristeza, él vio muchas cosas que iban a pasar ahí. Y dijo, oh, si también tú conocieses a lo menos en tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. No hay nada de malo en entristecerse, en sentir tristeza, es normal, así nos hizo el Señor, pero debemos de cuidar que esa tristeza no se salga de control porque nos puede paralizar. Última cosa que tenemos aquí es resentimiento, amargura. La espiral descendente incluye una fase que no se encuentra en la espiral ascendente y es el resentimiento y la amargura. Si hemos evitado el aislamiento, el miedo y la irritabilidad, no vamos a llegar a esta etapa, no se va a llegar. La palabra de Dios nos exhorta a quitar ese bache en nuestra etapa de luto. Miren lo que dice Efesios 4:31. Cuando una persona llega aquí, es porque realmente no ha trabajado las otras etapas en una manera espiritual adecuada. Por eso el Señor nos alerta contra esto que es tan peligroso. Dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Uno mismo tiene que decir, esto que estoy sintiendo no es normal, no está bien. Tengo que quitarlo de mí, no debo de alimentarlo, no debo de hacerlo crecer. Porque si lo alimentamos, vamos a entrar a esa espiral descendente y para salir va a ser muy complicado. Como pudimos observar, hay estados normales en el luto, pero debemos de cuidar siempre que no se salgan de control. Tú mismo te debes de detener y analizarte. Esto no es normal, Señor, ayúdeme. Todos pasamos por diferentes estados, algunos más rápidos que otros. A lo mejor a alguno le va a costar más trabajo uno de estos 6 y otros van a ser más rápido, pero para cada uno va a ser diferente. Siempre debemos de cuidar nuestros sentimientos, que no tomen el control, porque lo que debe de tomar control es la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Aún en el luto, hermanos, aún en el luto, debemos de buscar ser para la gloria de Dios. Debemos de buscar ser ejemplo para los demás, dentro de los parámetros válidos. La clave aquí en esta espiral ascendente se llama esperanza. Esperanza. Cuando tenemos esperanza, no nos aislamos de la familia, los amigos o del pueblo de Dios, porque tenemos esperanza. Cuando hay esperanza en el futuro, vivimos sin miedo, confiados que el Señor va a obrar. Cuando tenemos esperanza, no desarrollamos un enojo severo contra los demás en el corazón. Al contrario, esperanza es lo que nos rescata de las trampas y los peligros del duelo. Miren lo que dice Salmo 31:24. Salmo 31:24. Aún en el duelo podemos decir, Juan, esfuérzate, espera en Jehová y toma aliento en Él, que tu corazón se aliente en Él. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová
y tome aliento vuestro corazón. La etapa del luto es muy compleja, es muy inestable, no es una línea recta, pero cuando tenemos nuestra esperanza en el Señor, todo va a ser diferente. Va a seguir doliendo, pero no nos va a detener. Va a ser complicado, pero siempre vamos a ver una luz al final del camino, porque tenemos nuestra esperanza en el Señor. ¿Qué debo de hacer cuando estoy de luto? Esto es muy importante. Debo de cuidar que mis sentimientos no se salgan de control y buscar siempre la espiral ascendente. Debo de cuidar que mis sentimientos no se salgan de control, que no tomen el control mis sentimientos, que la palabra de Dios sea lo que rija ese luto para la gloria de Dios. Pregunta de aplicación, ¿están listos? Yo sé, esta parte del estudio es un poquito técnico y se puede ampliar muchísimo, pero simplemente es una mirada rápida para que puedan detectar las etapas cuando ministren a alguien o cuando se ministren a ustedes mismos. Pregunta: cuando algo significante sucede en tu vida, ¿qué sentimientos te cuesta más trabajo? ¿Qué sentimiento te cuesta más trabajo manejar? Cuando algo significante sucede en tu vida, ¿qué sentimiento te cuesta más trabajo controlar o manejar? Tristeza, enojo, ira, ¿qué sentimiento te cuesta? Pues ahora ya sabes, porque cuando llegue el momento de luto, ese sentimiento se va a multiplicar a la 10ª potencia. Y si no lo puedes controlar ahorita, después va a ser más difícil. Siguiente pregunta, ¿están listos? Un hermano está listo, ¿y los demás? Hablando, ya están detectando sus sentimientos. ¿Qué debes de hacer para manejar tus sentimientos de tal manera que des gloria a Dios? ¿Qué debes de hacer desde ahora? Ahorita debes de trabajar ya con eso, porque cuando llegue el momento de la crisis, es lo primero que va a salir. Es lo primero que va a salir. Debes de trabajar en eso. Ya no tenemos tiempo de verlo, pero si el Señor lo permite, la semana que entra veremos la duración del luto, las trampas durante el duelo, las trampas durante el luto. Y con eso estaremos terminando nuestro curso de consejería bíblica para dar inicio a nuestro curso de la familia. Bueno, pues ¿alguna pregunta, duda, comentario, queja? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, queja, hermana Lucy? Solo que hay una persona, algunas, digamos que algunas de las actitudes en lo ascendente y lo descendente se hagan al revés. Lo que pasa es de que no se dan en orden. De repente llega uno, de repente llega otro y es todo en desorden. No crean que, por eso les dije, no es una línea recta, que ya llegó ya la pasé y sigue. No, llega uno y luego otro y a veces uno dice, ¿por qué? Yo pensé que ya superé eso. Y no, por eso lo maneja el autor como una espiral para arriba y para abajo. Hermana Lucy. Si la persona tiene la necesidad de llorar y no lo hace, pudiera ser el orgullo. No puedo decir yo que es orgullo, pero pudiera ser. En mi caso, yo comencé con mi testimonio para poder ser transparente con ustedes. Mi caso era orgullo. La realidad, pues, este hombre recibió a los pastores y no, pues para que vean lo espiritual que soy yo, capaz que me quitan la chamba. No, pero el pastor Bruce Blakey, muy sabio, este hombre necesita llorar y me hizo llorar. Y qué bueno que me hizo llorar con palabras, porque si me hubiera hecho llorar con la mano, tiene una manota así. Pero sí, puede ser orgullo. Entonces a veces
Debemos de cuidar eso, esto es muy, muy malo. Hermano, ¿levantó ya su mano?